En 1898, cuando los buques de vapor desaparecían rutinariamente en la niebla del Atlántico Norte, las principales compañías navieras del mundo firmaron un acuerdo extraordinario. Trazarían carriles invisibles a través del océano, separando el tráfico con rumbo al este y al oeste en corredores organizados para prevenir colisiones catastróficas. El sistema funcionó. Las embarcaciones que antes vagaban libremente por 5.500 kilómetros de mar abierto, ahora seguían rutas prescritas, ajustadas estacionalmente según el hielo y las corrientes. Una sola desviación del carril asignado significaba un posible desastre. El acuerdo se mantuvo durante décadas. Durante más de un siglo desde entonces, cruzar el Atlántico ha significado seguir una línea que otra persona trazó por ti. Los barcos lo hicieron, y hoy aproximadamente 2.000 vuelos diarios aún se canalizan a través de estrechos corredores aéreos que cambian de posición cada 12 horas en función de un río de viento en el que la mayoría de los pasajeros nunca piensa. Pero en marzo de 2019, una constelación de 66 satélites activó silenciosamente un sistema de vigilancia llamado ADS-B espacial, y por primera vez en 60 años, los controladores de tráfico aéreo podían ver realmente cada aeronave sobre el océano abierto casi en tiempo real. La tecnología no solo mejora el antiguo sistema, hace que el antiguo sistema sea innecesario. A pesar de que esta capacidad lleva operativa más de 6 años, la autopista invisible sigue existiendo. Las aerolíneas todavía la siguen. Los controladores aún publican nuevas rutas 2 veces al día. Entonces, si los satélites resolvieron el problema, ¿por qué la autopista se está volviendo más peligrosa y no menos? Para entender por qué miles de vuelos al día siguen haciendo cola en estrechos corredores sobre el Atlántico, es necesario comprender una única y devastadora limitación que definió la aviación oceánica durante décadas. El radar no puede ver más allá de aproximadamente 320 kilómetros de la costa. Más allá de esa distancia, las aeronaves desaparecen por completo de las pantallas de los controladores. No se trata de una pequeña brecha técnica. El Atlántico Norte es el espacio aéreo oceánico más transitado del planeta, con aproximadamente 580.000 vuelos al año entre Europa y Norteamérica. En los momentos de mayor tráfico estival, los controladores del control oceánico Shanwick en Prestwick, Escocia, y del control oceánico Gander en Terranova, Canadá, son responsables de separar aeronaves a lo largo de millones de kilómetros cuadrados de mar abierto sin poder verlas jamás. La física ha sido implacable. Sin radar, los controladores dependían de los informes de posición que los pilotos transmitían cada pocos minutos. Para garantizar que 2 aeronaves no colisionaran en esta zona ciega, los estándares de separación superaban la norma de la industria. Estos enormes márgenes de seguridad significaban que el cielo solo podía albergar un número limitado de aeronaves a cualquier altitud dada. Y aquí es donde entra en la ecuación la corriente en chorro. La corriente en chorro, una estrecha banda de viento de gran altitud que sopla de oeste a este a velocidades que a veces superan los 320 km por hora, representa la fuerza económica más poderosa en la aviación transatlántica. Un vuelo con rumbo este que aproveche la corriente en chorro desde Nueva York hasta Londres puede recortar 90 minutos de su trayecto. Un vuelo con rumbo oeste que la enfrente puede quemar miles de dólares adicionales en combustible. Así que el sistema se adaptó. A partir de 1965, las autoridades de aviación comenzaron a publicar el Sistema Organizado de Rutas del Atlántico Norte, un conjunto diario de autopistas virtuales trazadas a través del cielo para encauzar tantas aeronaves como fuera posible a través de los vientos más favorables. Las rutas con rumbo este se publican para los cruces nocturnos, entrando en el sistema entre la 1 y las 8 UTC. Las rutas con rumbo oeste se publican para los regresos diurnos, cruzando la frontera de los 30 grados oeste entre las 11:30 y las 19 UTC. Cada 12 horas, las rutas se vuelven a trazar con base en datos actualizados de la corriente en chorro. El sistema ha sido elegante. Las aeronaves que no podían ser vistas eran al menos predecibles. Los controladores sabían exactamente dónde estaría cada vuelo y cuándo. Las aerolíneas ahorraron millones aprovechando los vientos de cola. El precio fue la libertad. Cada aeronave seguía los mismos corredores estrechos.
apilada en niveles de vuelo entre FL 340 y FL 400, quisiera el piloto o no. La limitación no era el viento, era la oscuridad. Y por oscuridad me refiero a la oscuridad informativa, la incapacidad absoluta de saber con precisión dónde se encontraba una aeronave en tiempo real sobre el océano. El control oceánico de Gander se encargaba de la mitad occidental del Atlántico. Shandwick se encargaba de la mitad oriental. Su frontera se situaba en los 30 grados de longitud oeste, aproximadamente el punto medio de la travesía. Entre ambos gestionaban una de las operaciones de espacio aéreo más complejas del planeta mediante control procedimental, un método que permanecía esencialmente inalterado desde la década de 1960. Los pilotos reportaban su posición por voz a través de radio HF, una tecnología célebre por su mala recepción, la estática y las transmisiones ininteligibles. Los controladores trazaban estas posiciones en tiras de papel o en sistemas informáticos primitivos, proyectando mentalmente dónde estaría cada aeronave en 10 o 15 minutos. Los conflictos se resolvían mediante cambios de altitud y separación basada en el tiempo. Las aeronaves que lograban obtener la mejor ruta aprovechaban vientos favorables y ahorraban combustible. Las que no lo conseguían quedaban relegadas a altitudes menos eficientes o rutas menos favorables. El resultado era una lotería competitiva. British Airways podía obtener la ruta Alpha AFL 380 con un viento de cola de 180 nudos. United podía quedar atrapada en la ruta Charlie AFL 340, con un viento de cola de 120 nudos. El mismo océano, la misma noche. Economías drásticamente diferentes. El sistema funcionaba, pero funcionaba del modo en que funciona un semáforo en una autopista diseñada para bicicletas. Evitaba las colisiones, pero imponía enormes limitaciones artificiales a la capacidad y la eficiencia. Entonces, el 27 de marzo de 2019, todo cambió. Aeron, una empresa de tecnología de vigilancia, activó su sistema ADS-B basado en el espacio, alojado en la constelación Iridium Next de 66 satélites en órbita terrestre baja. Por primera vez en la historia de la aviación, los controladores de Gander y Shandwick podían ver en tiempo real todas las aeronaves equipadas que sobrevolaban el Atlántico Norte. No cada 10 minutos ni mediante informes distorsionados por radio HF, sino de forma continua. Cada pocos segundos. Las implicaciones fueron inmediatas y profundas. Los estándares de separación que se habían establecido para un entorno ciego por fin podían reducirse. La separación lateral disminuyó. La separación longitudinal se redujo. Este solo cambio aumentó la capacidad efectiva del espacio aéreo y, según NATS, supuso un ahorro de combustible de 19 millones de libras esterlinas anuales. Pero el verdadero premio no era solo encajar más aviones en las mismas rutas, era eliminar las rutas por completo. En marzo de 2022, NATS y NAV Canada dieron un paso drástico. Abolieron las rutas organizadas por debajo del nivel de vuelo 330. Las aeronaves que volaban en crucero por encima de los 7.600 metros ahora podían seguir sus propias rutas optimizadas, libres de la autopista invisible. La industria llama a esto espacio aéreo de ruta libre. Los resultados validaron el concepto. En los primeros 3 meses tras la implementación de Aeron, 31.700 vuelos volaron a velocidades y altitudes optimizadas, ahorrando una cantidad significativa de combustible por travesía. Los ahorros anuales alcanzaron aproximadamente 45.000 toneladas de CO2 y 19 millones de libras en costes de combustible en todo el sistema. Flightradar 24 integró los datos satelitales de Aeron con su propia red de receptores terrestres en febrero de 2026, cerrando los últimos puntos ciegos en el seguimiento global de vuelos. El océano ya no estaba a oscuras. La importancia del ADS-B satelital no radica realmente en el ahorro de combustible ni en la reducción de emisiones. Se trata de lo que ocurre cuando se desmantela un sistema de 60 años de antigüedad que todos los pilotos del mundo fueron entrenados para usar. Verán, el sistema de rutas organizadas no era solo una estructura de enrutamiento, era un modelo mental. Los pilotos entendían cómo funcionaban los cruces oceánicos porque el proceso no había cambiado fundamentalmente desde la década de 1960. Recibías tu autorización oceánica por voz, la repetías, confirmabas tu ruta, tu nivel de vuelo, tu número match. El ritual era familiar y era seguro. A finales de 2024, las autoridades comenzaron a reemplazar estas autorizaciones por voz
con mensajes automatizados por enlace de datos enviados a través del CPDLC, comunicaciones por enlace de datos entre controlador y piloto. La intención era la eficiencia, el resultado fue el caos. La Agencia Central de Monitoreo del Atlántico Norte reportó 475 errores de navegación lateral en la región de Gander en 2025, un asombroso aumento del 71% respecto del año anterior. Los pilotos malinterpretaban mensajes automatizados, creyendo erróneamente que el acuse de recibo del sistema significaba que su altitud y velocidad solicitadas habían sido aprobadas. Las tripulaciones introducían datos incorrectos en las computadoras de vuelo. Las aeronaves se desviaban de sus rutas asignadas sin que nadie lo notara de inmediato. Luego vino el cuasi accidente que cristalizó el peligro. En junio de 2025, aproximadamente a 300 kilómetros al noreste de Gander, un controlador emitió inadvertidamente una autorización por enlace de datos a un Boeing 777 de United Airlines para ascender al nivel de vuelo 360. El problema era que un Boeing 777 de FedEx ya ocupaba el nivel de vuelo 350, directamente en la trayectoria del avión de United. El controlador detectó el error y emitió una orden por voz para detener el ascenso, pero la aeronave de United ya había comenzado a subir. La tripulación recibió una alerta de TCAS, el sistema de prevención de colisiones de último recurso, y descendió de inmediato. La separación vertical se redujo a tan solo 150 metros, la mitad del mínimo requerido. Dos aviones de fuselaje ancho que transportaban cientos de almas entre ambos evitaron la catástrofe por segundos. Para mayo de 2025, Gander se vio obligado a volver temporalmente a las comunicaciones de voz VHF para todas las modificaciones de ruta, admitiendo esencialmente que el futuro automatizado había llegado más rápido de lo que los humanos que operaban dentro de él podían adaptarse. Esto parece irracional. La tecnología funciona. Los satélites pueden ver cada aeronave. Los estándares de separación se han reducido de forma segura. Los ahorros de combustible son reales. Los beneficios ambientales medibles. Sin embargo, la transición está produciendo más peligro, no menos. Pero la paradoja se resuelve cuando se entiende que el sistema de rutas organizadas nunca fue solo cuestión de navegación. Era cuestión de previsibilidad. Cuando 2.000 aeronaves cruzan el mismo océano cada noche por el mismo puñado de rutas, todos conocen las reglas. Los pilotos saben qué esperar. Los controladores saben dónde mirar. La rigidez del sistema era su mecanismo de seguridad. El enrutamiento libre elimina esa previsibilidad. Que cada aeronave vuele su propia curva única significa 2.000 trayectorias individuales en lugar de 6 u 8 rutas organizadas. Los controladores ahora deben gestionar un tipo de complejidad fundamentalmente distinta, no una coreografía a lo largo de carriles, sino la detección de conflictos en un campo abierto. Los algoritmos asistidos por IA y la vigilancia satelital en tiempo real podrían hacer esto teóricamente posible en el futuro, pero el elemento humano, los pilotos interpretando nuevos formatos de mensajes, los controladores adaptándose a nuevos flujos de trabajo, sigue siendo el cuello de botella. Y el entorno mismo se está volviendo menos cooperativo. Una investigación de la Universidad de Reading ha documentado que las turbulencias severas en aire claro sobre el Atlántico Norte han aumentado un 55% desde 1979. La corriente en chorro que hace que el sistema de rutas sea tan valioso económicamente se está volviendo más volátil y menos predecible a medida que el clima se calienta. La autopista invisible se está volviendo más accidentada justo cuando llega la tecnología para abandonarla. En marzo de 2025, la OACI dio otro paso que señaló hacia dónde se dirige todo esto. Eliminó oficialmente las rutas Blue Spruce, corredores históricos de respaldo a través de Groenlandia e Islandia que habían servido como salvavidas para aeronaves con equipos de navegación limitados desde los primeros días de los vuelos transatlánticos. Estas rutas eran reliquias de una era en la que cruzar el Atlántico significaba saltar entre masas de tierra, manteniendo algo sólido al alcance en caso de falla del motor. Su eliminación fue silenciosa pero enormemente simbólica. Significaba que el Atlántico Norte ya no está diseñado para acomodar aeronaves que no puedan navegar con precisión. Cada avión que cruce ese océano debe ahora llevar equipos avanzados de GPS y vigilancia. La era de la navegación procedimental, de los informes de posición y las tiras de papel y la radio HF, ha terminado funcionalmente.
El sistema organizado de rutas aún existe, aún se publica 2 veces al día, aún se desplaza con la corriente en chorro, pero la trayectoria es inequívoca. NATS y NAV Canada han declarado su intención de disolver eventualmente toda la estructura, incluso en los niveles máximos de tráfico. La autopista invisible, la que ha canalizado millones de vuelos a través de los mismos corredores estrechos durante 6 décadas, está siendo desmantelada pieza por pieza. Cuando esa última ruta organizada sea finalmente eliminada de la publicación diaria, se cerrará un capítulo que comenzó no con motores a reacción o satélites, sino con barcos de vapor en la niebla. Más de 2.000 vuelos seguirán cruzando el Atlántico cada día, seguirán persiguiendo la corriente en chorro en dirección este y esquivándola en dirección oeste. Seguirán despegando de los mismos aeropuertos y aterrizando en los mismos destinos, pero cada aeronave volará por su propia ruta invisible, optimizada por algoritmos, rastreada por satélites, separada por sistemas que no existían hace una década. La pregunta no es si la autopista invisible desaparecerá. Ya está desapareciendo. La pregunta es si el resto de la aviación, los pilotos, controladores, los procedimientos escritos para un mundo que ya no existe realmente están a la altura. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?